Al celebrar la solemnidad de Pentecostés, vemos cómo el Señor envía el Espíritu Santo, el Paráclito, que significa el que está al lado de uno ayudando. Ese es el Paráclito, el que se encuentra apoyando, aconsejando en lo que nosotros tenemos que hacer. Pero entonces ese Paráclito no va a hacer las cosas por nosotros y tampoco nos va a obligar a hacer las cosas. Se para a nuestro lado y nos dice: por aquí es. Nos aconseja, nos ilumina, pero nunca nos obliga ni va a tomar nuestras responsabilidades. Es lo que Jesús está diciendo que va a enviar. Ese Paráclito, ese Espíritu que va a tener una característica: el que ama a Jesús va a guardar la palabra, y el que ama a Jesús y guarda su palabra también será amado por el Padre. Vendremos a Él y haremos morada en Él. El llenarse del amor del Señor, el llenarse del Espíritu Santo, el llenarse de esa habitación que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu, que es el amor del Padre y del Hijo. El Padre, el Hijo habitan en nosotros y nos llenan de esa gracia y nos llenan de esa misericordia. Y Dios habitando en nosotros y Dios amándonos a nosotros, pues va a hacer maravillas en cada uno de nosotros. Nos va a enseñar todo y nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Y veamos cómo ocurre esto en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en este relato de Pentecostés, donde se enumeran un montón de pueblos que a nosotros no nos pueden decir nada. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocio, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia. Eso no sabemos quiénes son, pero es que no están puestos ahí al azar. No están puestos porque sí, sino que entre muchos de estos pueblos había odio. Los unos en guerras habían conquistado a los otros, los habían dominado y los habían ultrajado y entonces en un pueblo había heridas y querían desquitarse del otro, y eso era en toda esa cantidad de habitantes de Jerusalén y todas esas personas que estaban allí el día de Pentecostés. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Qué hace la obra del Espíritu? Llevarlos a escuchar las maravillas del Señor en su propio idioma, en su propia lengua. Y escuchar las maravillas del Señor en el propio idioma, en la propia lengua de uno, me va a llevar entonces a hacer lo que Jesús dice. El que me ama guardará mi palabra. Y la palabra del Señor es una palabra del perdón. El día de la resurrección del Señor, Él sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Esas personas que están aquí en Jerusalén en el día de Pentecostés están escuchando maravillas del Señor, y al escuchar las maravillas del Señor comienzan a ser un solo pueblo en la unidad que Dios da. Y entonces: usted me hizo esto, yo lo perdono, y en el Espíritu seguimos adelante. Usted me hizo lo otro, yo lo perdono, y en el Espíritu seguimos adelante. Es una fiesta de la acción del Espíritu Santo para perdonar, porque una persona que perdona es la persona más libre,
Una persona que perdona es la persona que puede dejar que el Espíritu Santo la utilice con sus dones y carismas. Hay muchos que quieren tener el don de sanación, el don de profecía, el don de lenguas, pero odian, no perdonan, y ese es el obstáculo. Y ese es el obstáculo, además para los carismas, ese es el obstáculo para crecer espiritualmente. La falta de perdón es un gran obstáculo para no crecer espiritualmente. Y hoy, en el día de Pentecostés, estos pueblos, esta gente de esos pueblos que no se podían ni ver, comienzan a escuchar todos las maravillas del Señor. Y comienzan todos a orar juntos. Y comienzan todos a dejarse interpelar por ya luego todo lo que Pedro va a decir en su discurso después de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es, déjense amar por Dios, déjense reconciliar por Dios, déjense llenar por Dios. Y eso es una obra del Espíritu. Eso es una obra del Espíritu, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, porque vivir según la carne lleva a la muerte. Vivir en el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo para vivir. Llenarse del Espíritu Santo es dejar a un lado la esclavitud, el temor. Llenarse del Espíritu Santo es comenzar a proclamar: Abba Padre, Abba Dios, Abba Padre, papá querido, papito. Yo me dejo amar por ti para amar al otro. Y el primer acto de amor es perdón. El primer acto de amor es aceptar al otro como es, perdonándolo. El primer acto de amor es glorificar a Dios en las personas que tengo a mi lado. El Espíritu Santo me llena de la gracia del perdón. El Espíritu Santo me da esa libertad para que yo no siga en las obras de la carne. Y qué triste es quedarse en esas obras de la carne de rencor, de duda, de miedo, de pelea, de venganza, de odio. Me quedo con las obras del Espíritu, disfrutando, bendiciendo al Señor, perdonando al Señor, porque muchas veces culpamos a Dios de tantas cosas, perdonando al prójimo porque generalmente el otro es el que me hace mal, o perdonándome a mí mismo porque entonces yo no sirvo para nada, yo soy una porquería. Y el Espíritu Santo viene a derribar esa mentira del diablo, a derribar esa mentira, para que yo, en la gracia del Señor, mi espíritu, como dice acá, mi espíritu escrito en minúscula, recibe y se deja llenar del Espíritu con mayúscula. Ese Espíritu del Padre me inunda, ese Espíritu del Padre me llena mi espíritu para proclamar Abba Padre, para buscar la reconciliación, para buscar el perdón. Día de Pentecostés, día de carismas, día de regalos del Espíritu Santo, pero sobre todo día de perdón, día de libertad en mi vida, y yo le doy libertad al otro y dejo que el otro me libere en el perdón. Dejo que el otro me libere en el amor. Dejo que el otro me libere en la gracia de Dios. ¿Y para qué el perdón? ¿Para qué el Espíritu? ¿Para qué toda esa obra de gracia? Porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces,
llenos de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a heredar? Todo el poder de Dios en esa tierra. Llenos del poder de Cristo, ¿qué vamos a heredar? La eternidad con el Señor, la eternidad con Dios. Seremos glorificados con Él. Seremos glorificados con Él. El Espíritu Santo no solamente es para que me sane, para que me libere, para que me perdone. El Espíritu Santo es el que me encamina para la gloria de Dios por la eternidad. Por eso hay que pedirlo. Por eso hay que pedirlo para que la obra de la carne que me presiona, que me empuja, que me quiere ganar, sea derribada por el amor y por el poder del Espíritu. Que venga el Espíritu, pero sobre todo que nosotros abramos el corazón para llenarnos de ese perdón, de ese amor. Y llenos de eso, el Espíritu hará maravillas en cada uno de nosotros. Amén.